¿Ustedes me creerían si yo en estos momentos les asegurara que en marzo del 2024 podrían celebrarse elecciones en Ucrania, corriendo el riesgo Zelensky de no volver a ser elegido? Esto a pesar de los tiempos de guerra en Ucrania. Pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a empezar con esta noticia que viene desde el territorio ucraniano, siendo más específicos con el hecho de que Zelensky, el presidente ucraniano, se dijo dispuesto a celebrar elecciones en Ucrania como estaban previstas, esto en marzo del 2024. Sin embargo, Zelensky dijo que por supuesto que él no tenía objeción, pero que necesitaba el apoyo económico y además logístico por parte de los aliados occidentales, principalmente de Estados Unidos, de Europa y el Reino Unido. Estas declaraciones que hizo Volodymyr Zelensky sobre el hecho de que se dice dispuesto a celebrar elecciones en Ucrania el próximo año, a pesar del conflicto frente a Rusia que se está librando, vienen después de los llamamientos por parte del senador estadounidense para los republicanos Lindsey Graham, quien asegura que ayudaría muchísimo a Ucrania y a todo el mundo en el que en el territorio ucraniano se celebraran elecciones a pesar de todo este conflicto. Aseguró Graham, se estaría mandando el mensaje de que Ucrania a pesar de todo sigue llevando a cabo sus procesos democráticos a la perfección. Como ya se los dije, peregrinos, en Ucrania estaban previstas elecciones para marzo del 2024, elecciones que ya estaban programadas mucho antes de que se supiera de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, en estos momentos en el que hay una ley marcial, impediría por completo el que se celebraran elecciones en Ucrania. Sin embargo, les repito, Zelensky ha dicho que está dispuesto a celebrarlas si recibe el apoyo de sus aliados económico y logístico. A continuación les voy a platicar a qué se refiere. Zelensky dijo en estas mismas declaraciones que en un contexto normal en el que Ucrania no estuviera en guerra, se necesitarían alrededor de 135 millones de dólares para llevar a cabo las elecciones. Y dijo Zelensky, yo no voy a quitar ese dinero de todos los recursos militares que necesitamos para ponerlo en las elecciones, pero si nuestros aliados nos dan este dinero y además todo el que se va a necesitar extra, dado el contexto actual, pues yo estoy dispuesto a celebrarlas. Pero además dijo Zelensky que pondría como exigencia que se implantaran urnas para que voten todos y cada uno de los militares ucranianos que están en el frente, y además que se asegurara que todos y cada uno de los ucranianos que están en todo el mundo y que salieron huyendo de Ucrania precisamente por el conflicto también votaran, lo que obviamente, peregrinos, elevaría y mucho el costo de estas elecciones. Y ustedes seguramente están preguntándose, peregrino, ¿crees que ganaría Zelensky en el dado caso de que se celebraran elecciones en marzo del 2024? Pues yo les respondería, peregrinos, que con base en los números que dicen que Zelensky tiene más del 90% de la aprobación en Ucrania, pues yo diría que Zelensky arrasaría. Sin embargo, Zelensky ha recalcado que ese no es el problema, que el problema es el dinero y la logística que hace imposible que muchos participen en estas elecciones, tanto militares que están combatiendo como las personas que están en las localidades invadidas por Rusia, pero además para que todos y cada uno de los ucranianos que están regados alrededor del mundo puedan ejercer su voto. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que podríamos ver elecciones en Ucrania en marzo del 2024? ¿Creen que arrasaría en la victoria Volodymyr Zelensky? Y sobre todo, yo les preguntaría si creen que sea verdad que unas elecciones en tiempos de guerra en Ucrania ayudaría muchísimo a mandar el mensaje a todo el mundo de que la democracia lo puede todo en el planeta. Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video, que tiene que ver con que el Kremlin acaba de confirmarle a Narendra Modi, el líder de la India, que Vladimir Putin no va a asistir a la cumbre del G20 que se va a celebrar en Nueva Delhi, la capital de la India, el próximo mes, en septiembre. Aseguraron desde el Kremlin que Vladimir Putin tiene muchas ocupaciones dentro de Rusia y que esa es la razón por la que no va a asistir a la cumbre del G20. Estará presentándose Sergei Lavrov. El Kremlin dijo que mantuvieron una llamada Vladimir Putin y Narendra Modi, y que en esta llamada Putin le confirmó a Modi que no iba a poder asistir. Es decir, peregrinos,
peregrinos, que en la cumbre de este año del G20 que se va a celebrar en la India tampoco va a estar presente Vladimir Putin, al igual que no lo estuvo el año pasado. Medios de comunicación en todo el mundo están asegurando que el que Vladimir Putin no esté presente en este tipo de reuniones internacionales simboliza y refleja la incomodidad de Vladimir Putin precisamente para manifestarse a nivel internacional, sobre todo por el papel que está sufriendo Ucrania por su culpa y su invasión, y muchos aseguran que inclusive esto le perjudica todavía más a Vladimir Putin para buscar nuevos aliados y hacerle frente así a las sanciones occidentales. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Vladimir Putin va a hacer falta de alguna forma en la cumbre del G20 que se va a estar celebrando en Nueva Delhi, en la India, el próximo mes de septiembre? Y sobre todo yo les preguntaría, ¿ustedes creen que este tipo de casos en los que Putin no asiste a representar a Rusia en este tipo de eventos internacionales daña todavía más la imagen de Rusia y de Vladimir Putin en todo el mundo? ¿Creen que esto no le beneficia a Rusia en la búsqueda de nuevos aliados en todo el mundo? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, que tiene que ver con que Rusia acaba de anunciar cargos en contra de un supuesto espía ruso que espiaba para los Estados Unidos. Esto después de que Rusia asegurara que este ciudadano ruso, que por cierto trabajaba durante varios años en el consulado estadounidense en Vladivostok, estuviera pasando la información al gobierno estadounidense sobre el transcurrir del ejército ruso en Ucrania. Robert Chonov ha sido identificado como el espía que estaba ayudando a los Estados Unidos a conocer información ultra secreta de las tropas rusas en Ucrania. Rusia ha asegurado que toda esta información la estaba recopilando Estados Unidos para desestabilizar las próximas elecciones en el 2024 que se van a estar celebrando en Rusia en contra de Vladimir Putin. Rusia además especificó que el gobierno de Washington estuvo reclutando a más espías que no han podido ser identificados, pero que ya estaban trabajando en ello, sobre todo porque al Kremlin le preocupa muchísimo la información privilegiada a la que podrían estar teniendo acceso las autoridades estadounidenses sobre el actuar del ejército ruso en Ucrania. El acusado ciudadano ruso que espiaba a favor de los Estados Unidos podría estar pasando hasta 8 años de prisión. Además, el Kremlin dijo que no tenía pruebas en estos momentos sobre qué tipo de información había pasado este ciudadano ruso al gobierno en Washington, pero que sí sabían perfectamente que había transferido información sobre el ejército ruso en Ucrania. El ciudadano ruso acusado por parte del Kremlin duró 25 años trabajando para el consulado estadounidense en Rusia. Y por supuesto, Vladimir Putin aprovechó para decirle a todos los rusos que Estados Unidos y en general Occidente van a intentar interferir en su contra en las próximas elecciones del 2024. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Vladimir Putin tenga razón sobre el hecho de que Occidente va a intentar interferir en las elecciones de Rusia el próximo año? Y sobre todo, ¿creen que se levanten los rusos manifestándose en contra de Vladimir Putin y el hecho de que no suelta la presidencia en Rusia, convirtiéndose entonces en un autócrata completo? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video, que tiene que ver con la isla taiwanesa y China, pero sobre todo con las elecciones que se van a estar celebrando en Taiwán. Específicamente tiene que ver con que el multimillonario taiwanés, dueño de Foxconn, el principal proveedor de Apple en Estados Unidos, Terry Gou, acaba de anunciar sus intenciones de competir en el próximo año, específicamente en el mes de enero, por la presidencia taiwanesa. Aseguró que su principal objetivo es alinear y unirse con toda la oposición en contra del gobierno de Tsai Ing-wen y de su partido para evitar que Taiwán se convierta en el futuro en una Ucrania. Esto por una guerra y choque directo militar en contra de China. Sin embargo, peregrinos, las encuestas no lo favorecen en prácticamente nada, sobre todo si se le compara con el vicepresidente William Lai, que en estos momentos es el principal candidato a ganar las elecciones en Taiwán. El partido de la oposición en Taiwán, el KMT, ha sido histórica y tradicionalmente conocido
por favorecer sus lazos con China y no con Occidente. Pero con esto no quiero decir que los opositores en Taiwán quieren unirse a China, sino más bien no quieren tener una guerra con el gigante asiático y por eso prefieren estar en paz. Sin embargo, peregrinos, yo les recuerdo que el gobierno de Tsai Ing-wen ha intentado en varias ocasiones comunicarse directamente con el gobierno de Xi Jinping. Sin embargo, desde China, Pekín no ha aceptado ninguna reclamación e invitación para dialogar con el gobierno de Tsai Ing-wen en Taiwán. El principal eslogan, el multimillonario y líder de la oposición en Taiwán, está basando su campaña en el mensaje de que él va a hacer que Taiwán no se convierta en una nueva Ucrania entrando en guerra contra China, una estrategia que piensan desde Occidente podría funcionarle. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que este multimillonario de la empresa tecnológica taiwanesa Foxconn tenga oportunidades de ganarle a William Lai, el vicepresidente actual de Taiwán? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Taiwán podría convertirse en el futuro en una Ucrania, sobre todo por su papel en una eventual e hipotética guerra en contra de China? Y por último, peregrinos, ¿ustedes creen que a China le convendría que ganara este multimillonario y no William Lai? Yo les respondería que por supuesto que a China le vendría muy bien que ganara la oposición en Taiwán, pero saben perfectamente que es casi una misión imposible. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, que tiene que ver con que se da a conocer que las empresas industriales en China, escuchen bien esta noticia, peregrinos, porque hace que se enciendan todas las alarmas en todo el mundo, ya que las ganancias de estas empresas industriales en el gigante asiático cayeron un 6.7% en julio. Esto con respecto a julio del año pasado, una caída de las ganancias de las empresas industriales en China más grande de lo que se esperaba. Situación que obviamente ustedes ya lo intuyen, está favoreciendo los fantasmas y los temores alrededor del mundo por ver a China sumergida en una crisis económica total. En lo que va del año, peregrinos, escuchen bien esto, las ganancias de las empresas industriales en China han caído 15.5%, lo que obviamente, y como ya se los dije, no favorece nada en un panorama económico positivo para el gigante asiático. China ha visto caer demasiado este año sus exportaciones, sus importaciones, el aumento del crédito ha visto además disminuirse y mucho el precio de las viviendas, han caído mucho las inversiones extranjeras, ha caído muchísimo el desempleo juvenil, y todo esto ha obligado al gobierno chino y al Partido Comunista a bajar las tasas de intereses, yendo en un sentido completa y absolutamente distinto a lo que se está haciendo en Occidente, que más bien se están elevando las tasas de interés. ¿Por qué hace esto China de bajar los intereses? Pues básicamente para potencializar y aumentar el crecimiento, que de por sí ya es mucho más bajo de lo que se esperaba, y lo que se esperaba ya era bajo y negativo. Occidente obviamente está muy focalizado y concentrado viendo cómo se dan las cosas en la economía del gigante asiático, porque si cae económicamente China, créanme, peregrinos, que todos alrededor del mundo vamos a sentir los estragos, ya que China es la segunda economía más poderosa y fuerte de todo el mundo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que China está cayendo en un abismo del cual no va a poder salirse? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que si China logra salir de esta crisis va a superar a Estados Unidos como la principal potencia económica global? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video, que tiene que ver con que el Ministerio de la Defensa japonesa acaba de confirmar que envió aviones militares F-35 a vigilar la trayectoria de un dron espía de China que voló entre Taiwán y Japón. Japón recalcó la información que ya habían dado a conocer desde la isla taiwanesa, que este dron espía de China había sobrevolado el territorio taiwanés tomando imágenes de las bases militares taiwanesas. Japón interpretó que tal vez el dron espía de China quería hacer lo mismo con las bases militares japonesas y estadounidenses en el territorio japonés. Por eso aseguraron desde el Ministerio de la Defensa japonesa: enviamos a nuestros aviones militares F-35 a vigilar la trayectoria de este dron espía de China. Las tensiones entre China y Japón se han venido acrecentando en términos comerciales, ustedes ya lo saben, porque China ha prohibido la importación de productos marinos japoneses, esto después de que se iniciara a tirar el agua radiactiva de la planta
planta nuclear de Fukushima al mar en Japón. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Podríamos estar viendo un hipotético conflicto a gran escala comercial y militar entre China y Japón? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.